carrera, vamos. revista informativa radial que te orientará para que tomes la decisión correcta. Ya comienza Tu Carrera, conducido por los periodistas Juan Carlos Cajar y Larabel González. Muy buenos días, bienvenidos una vez más aquí a su programa Tu Carrera, como siempre a través de Radio Panamá 94.5 FM. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Tu Carrera, que siempre su objetivo principal es siempre poder recomendar, dar esa información valiosa a los jóvenes que están en los últimos años de la secundaria y que están por decidir qué carrera, qué profesión desean estudiar en su vida universitaria y que sea parte de su proyecto de vida. Aquí Tu Carrera, su principal objetivo es ese, guiarte, darte la información que necesitas sobre las diferentes carreras que nuestro país a través de las universidades, tanto públicas como privadas, ofrecen para los jóvenes y que también que conozcas en qué consiste cada carrera, cuál es su campo laboral, las necesidades de profesionales que necesitan estas áreas productivas del país y también muy importante aquellas carreras que vienen en crecimiento. Aquí en Tu Carrera siempre tenemos esa información valiosa a través de sus diferentes plataformas, no solamente en radio, también en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook. Allí estamos con @tucarreraptj y tenemos siempre información valiosa. ¿En qué consiste esta carrera? ¿Cuál es su área, su campo laboral? Y nuestra página web www.tucarreraptj.com. Allí tenemos también toda la oferta que ofrecen las diferentes universidades de nuestro país y los diferentes artículos de opinión que tenemos y noticias importantes que se generan en la vida universitaria de nuestro país y también las becas que ofrecen Panamá para estudiar en el extranjero. Como siempre, Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días, Larabel. Contento de estar con cada uno de ustedes en este 2023, que sin duda será un año de mucho éxito, siempre y cuando te enfoques, te fijes objetivos, metas, como decíamos en redes sociales, que esos proyectos, esas metas las dividas en pequeñas fases, en pequeños triunfos para lograr un objetivo mayor. De esa forma vas a ir peldaño a peldaño, paso a paso, construyendo ese camino hacia el éxito, hacia una carrera universitaria, hacia la culminación de un bachillerato, o por qué no Claro. también, el inicio y la culminación de una maestría tan necesaria, ese posgrado o ese tipo de contenido que te permita actualizarte como profesional. Importante, la una información que estuvo generando mucha atención en la opinión pública, sobre todo en los padres de familia, era la convocatoria al concurso general del IFARU. De Ha becas. sorprendido la respuesta y sobre todo, Larabel, la forma en que los padres se han adaptado a la forma en que hay que presentar los documentos o hay que participar en el registro a través del concurso. Son más de 80,000 solicitudes que hasta la fecha, hasta lo más reciente del corte, ha recibido la plataforma del IFARU para el concurso Exacto. general de becas. Y nosotros que venimos de la educación pública sabemos lo significativo que es para un estudiante recibir un incentivo que básicamente sería su primer pago por una tarea que es estudiar. Sí, es el impacto de una beca es tan positivo, tan positivo en los estudiantes, Así es. porque es el resultado de un esfuerzo. Entonces es importante que, y debo reconocerlo, hace años atrás el IFARU solamente otorgaba 20,000 becas, ya van por mucho más, si ya llegan a 60,000 becas en concurso general y creo que poco a poco las diferentes administraciones le han dado el dinero necesario para poder suplir el crecimiento del volumen de estudiantes, pero también tratar de no dejar a esos alumnos destacados en cuanto a sus calificaciones por fuera, para poder ellos sin duda generar esa lucha para salir del círculo de la pobreza, en donde la educación es el arma más importante, como dice Nelson Mandela. Ya está nuestro invitado con nosotros, Larabel. Sí. Hoy tenía algunos problemas técnicos y vamos a conversar de inmediato. Lara, vuelve a Tu Carrera los amigos de la U del Istmo.
de verdad contentos que regresen aquí a Tu Carrera, espacio que siempre está abierto para las novedades, sobre todo de una universidad tan importante, prestigiosa y que se ha transformado en medio de la pandemia y sin duda los estudiantes panameños y de Colombia, Costa Rica, también han sentido esos beneficios. En esta oportunidad nos va a acompañar el director, ¿sí? Vicerrector. Vicerrector regional de Crecimiento y Desarrollo Institucional, Juan Pablo Cardoso, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido. Larabel, siempre es un placer escucharlos a ustedes. Juan Carlos siempre tiene esa frase de Nelson Mandela que ya se la he escuchado varias veces y que a mí me encanta porque sí, en verdad, la educación es el instrumento más fuerte para cualquier tema. Entonces, desde la Universidad del Istmo estamos contentos de acompañarnos acá y bueno, para que charlemos un poco qué es lo que va a pasar este año con todo el tema de profesiones, carreras y sobre los enfoques que nuestros estudiantes y los estudiantes que no son de nosotros también estamos viendo en el mercado. Sí, Ya Juan Pablo parece un anchor más de tu carrera, parece un presentador más. exacto. Bienvenido. No, bienvenidos. Muchas gracias a ustedes de verdad porque siempre uno los escucha, nosotros somos fieles seguidores de ustedes y vemos cómo se preocupan no solo por generar espacios de hablar de educación, sino en llevarle a los estudiantes y al entorno en Panamá cosas interesantes de lo que pasa en educación y motivarlos. Porque existe, lo decía Nelson, lo decía Juan, Nelson decía la herramienta, pero ustedes son el vehículo de estarlo todo el tiempo nutriéndolo. Entonces es espectacular este tipo de espacios que se generan para conversar sobre educación. Claro, importante, Juan Pablo, el tema de que podamos ir creciendo y sobre todo dándole a conocer a eso a los chicos, a los jóvenes y a quienes también desean de repente y dicen, bueno, estudié esta licenciatura, pero quisiera como buscar otras cosas más. Aquí también está la maestría, posgrado, toda esa información también la damos aquí en Tu Carrera, porque al final lo importante es el desarrollo humano de los países y ese es el objetivo principal de Tu Carrera. Juan Pablo, bienvenido una vez más aquí a Tu Carrera este año. Y la UDI, luego en el periodo de la pandemia, después de la pandemia, la UDI tuvo un papel muy importante porque se adaptó rápido, ¿no? Hizo el cambio rápido de timón. ¿Qué podemos esperar este 2023 en la UDI? Mira, nosotros, como tú lo mencionas, Larabel, nos adaptamos no solamente rápido, sino que ya estábamos preparados porque veníamos años atrás trabajando todo el tema de educación virtual. Pero no nos hemos quedado solamente con el tema de educación virtual, que se ha malinterpretado lastimosamente aquí en Panamá, porque estudiar virtualmente no es conectarme con un profesor por Zoom o por cualquier plataforma digital. En realidad es tener herramientas educativas que me permitan a mí estudiar de manera virtual. Por supuesto que una parte de ello es el docente, pero también tener contenidos y todo lo que se diseña detrás de una plataforma virtual para que el estudiante tenga un proceso de formación bastante sencillo, sensitivo y que se sienta acompañado por parte de la universidad. Llegó la pandemia y para nosotros fue una realidad que estábamos preparados. Sin embargo, veníamos trabajando bajo un proyecto muy lindo que les quiero contar hoy y estaban que no se gesta desde la universidad, pero que sí lo vimos como una oportunidad y es todo el tema de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Están en el mundo, todo el mundo habla sobre ellos y al interior de la universidad decíamos, ¿qué podemos hacer nosotros para poder vincularlos y que realmente nosotros sentamos que como universidad no solamente le estamos aportando esa educación a nuestros estudiantes, sino realmente al país, porque eso no le compete a la universidad, le compete al país y eso no lo dijimos nosotros, lo dice la UNESCO, lo dice la ONU, o sea, son temas muy importantes. Entonces, en medio de la pandemia, mientras estábamos trabajando todo el proceso de virtualidad, desarrollamos algo que a lo interno lo llamamos el sello transformador y que de cara hoy a nuestros estudiantes es el ADN UDELismo. ¿Qué es ese ADN? Hemos identificado que cómo traducir esos 17 objetivos de desarrollo sostenible para los estudiantes, lo traducimos en 10 habilidades y competencias. Entonces, ¿qué esperamos de los estudiantes hoy en día en el universialismo? Que desarrollen esas 10 competencias que son fundamentales, que están atadas a los objetivos de desarrollo sostenible para que tengamos seres humanos que no importa la profesión que estudien, no importa si es el mejor médico, el mejor abogado, el mejor arquitecto, en realidad que tenga esas competencias que van a ayudar al mundo, o sea, no a Panamá, al mundo.
Entonces, ese ADN, que hoy en día lo tenemos muy incorporado en todo nuestro ejercicio, tiene como propósito llevar estas habilidades, que estoy hablando de habilidades de humanismo digital, estoy hablando de habilidades lingüísticas, ética del bien cuidado y buen vivir. Todo este tipo son 10 que esperamos que nuestros estudiantes, independientemente del programa que se gradúen o se egresen, justamente las tengan. Entonces, la Universidad mismo viene trabajando eso dentro de sus currículos para que todas las carreras tengan este tipo de formación, y a veces cuando nos busca un padre de familia nos dice, ¿qué carrera estudiar? Entonces, bueno, nosotros siempre orientamos, y ustedes más que nadie que son ese ejemplo de que orienta a los estudiantes en esa línea, nosotros esperamos, ahora nuestro discurso es, esperamos que pasen esto, que los estudiantes tengan estas 10 competencias independientemente de la carrera que escojan, porque eso le va a hacer ser un ser extraordinario. No importa si estudia contabilidad y después ejerce como, no sé, voy a decir como ingeniero. Sí. Al final tenemos un buen profesional que tuvo la capacidad de adquirir un conocimiento y se forma de una manera muy genuina. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque ustedes saben que la pandemia nos enseñó a todos en casa. Por ejemplo, en mi caso me enseñó a cocinar, ¿sí? Y yo, ¿cómo aprendí? Aprendí con el Claro. computador y con Google. Así fue como Claro. aprendí. Entonces nuestros estudiantes hoy en día también aprenden así. Entonces nosotros como universidad no nos podemos desligar de que la pandemia nos dejó tantas cosas malas, pero muchas cosas buenas, y una de esas cosas que el aprendizaje está al alcance de la mano. Las generaciones más antiguas, como nosotros hace años, que no había internet y esas cosas, y Sí. que dependíamos de la enciclopedia, pues obviamente teníamos acceso limitado a la educación. Pero en este momento no es algo que nos pase, ya la información está a la mano. Como institución, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser ese vehículo que les lleve esas herramientas, estas competencias a los estudiantes para que ellos aprendan de una manera más sencilla. Entonces, desde el enfoque de la universidad, estamos trabajando para que nuestros estudiantes tengan ese ADN que es fundamental. Y me encanta hablar de ese tema porque cuando veíamos el tema de las ODS decíamos, qué complejo traducir esto en educación. Y cuando logramos hacer el switch, dijimos, wow, o sea, esto que estamos creando es algo maravilloso para la educación, que nosotros estamos súper dispuestos a compartirlas con colegios, con otras universidades, porque como propósito de universidad es acercarnos y generar, como ustedes siempre lo hacen, pues contenido y educación de calidad para nuestros estudiantes. O sea, a nivel de formación general, en la Universidad hoy pueden encontrar eso. La pandemia nos dejó que la presencialidad, y ahora quiero hablar sobre con los estudiantes, volver a la presencialidad, pues no se nos puede olvidar que vivimos una pandemia y que el estudiante aprendió también a estudiar por herramientas tecnológicas. Entonces, hoy en día nosotros en la universidad, digamos que la modalidad presencial, la hemos llamado, nuestra modalidad es presencial distribuida. ¿Qué quiere decir eso? Que está mediada por herramientas tecnológicas. Les voy a poner un ejemplo. Larabel sale de su casa hoy, tiene clase del posgrado, tenía clase a las 6, iba por la avenida Balboa, se encontró con un tranque terrible y no pudo llegar a su clase. Eso nos pasaba en el 2018. Sí. Para el 2023 y 2022, eso mismo no le puede pasar a Larabel, porque tenemos herramientas. Entonces, ¿qué hicimos desde la universidad? Invertimos en tecnología, cada uno de nuestros salones tiene pantallas inteligentes, ¿cierto? Que conectan directamente al estudiante con el profesor. Entonces, si ponemos ese caso a hoy, 2023, perdón, y Larabel va en el tranque y va en la Balboa y quiere llegar a su clase favorita de marketing y no puede llegar porque cosas de la vida van en el tranque, muy sencillo. Se conecta a su clase mientras va llegando a donde el profesor, y si no pudo llegar porque esa clase casual hoy estaba en David, la puede ver digitalmente. Entonces, el profesor tiene la obligación en nuestra universidad de manera presencial de siempre poner las clases tanto presencial como de manera virtual. Para eso a ellos les damos muchas capacitaciones para tener esa dualidad, porque digamos que una herramienta importante es la formación en el docente en esa línea, que puedan Exacto. manejar los dos escenarios. Y cuando los ves a los docentes que tradicionales, que eran los que uno pensaba que de pronto les iba a costar, Sí. son los más encantados de poder jugar con los tableros, de ver que la pizarra ya no es la del marcador, sino que pueden hacer un millón de cosas. Entonces, la tecnología llegó también para la presencialidad, y nosotros dijimos, no podemos de ahora decir virtual que avanzó y presencial decir que fue la misma de antes. Entonces, la presencialidad para nosotros en esta manera distribuida es espectacular porque vincula al estudiante directamente con lo que él quiera hacer y sobre todo con herramientas tecnológicas. La virtualidad para nosotros, como la tenemos concebida,
que somos los número uno en Panamá, fuimos de las primeras universidades en hablar de Panamá y que antes decíamos que, oiga, qué rara estudiar virtualmente. Y es que estudiar virtualmente requiere tiempo por parte del estudiante que está aprendiendo porque tiene todos los contenidos para que haga su proceso de aprendizaje. Tiene un tutor que lo acompaña. Entonces, digamos que ya la virtualidad también está del otro lado y es una modalidad que la gente nos sigue buscando mucho porque no solamente se dio cuenta que sí lo pueden hacer, la pandemia nos promovió mucho más eso, sino que se sienten acompañados por una universidad que lo ha hecho con la experiencia de muchos años. Y no solamente este modelo nosotros lo probamos en Panamá, este modelo nació en otros mercados, como lo decía Juan Carlos, que es en Costa Rica, en Colombia, en Argentina y en Brasil, que hemos visto cómo mejoramos siempre nuestro modelo para que sea el más acertado de cara a los estudiantes. Claro que Juan sí. Pablo, yo sí quisiera dar un paso atrás en el tema de las competencias, Sí. de esas habilidades, porque por esos movimientos del destino, en estos momentos casualmente estoy en una transición profesional y me he dado cuenta que lo importante que es poder transmitir esa pasión a la cual uno tiene en lo que le gusta, en lo que uno hace y cómo eso va incidiendo en dejando una huella en ese individuo, en esa persona, y sin duda en el ámbito profesional, las habilidades blandas, la inteligencia emocional y todo lo demás es importante, pero también es importante que ese profesional trascienda, pero también deje huellas en cada uno de los espacios donde está ejerciendo. Por eso me llamó mucho la atención que ustedes hayan enfocado, independientemente de su interés Exacto. profesional, usted debe tener esta serie de competencias para que eso entonces, así, o sea, alineando un poco la cuña propia de tu carrera, alineando un poco al objetivo de la carrera, que hagas lo que te hace bien, pero también que lo hagas apasionado. Entonces, quisiera que nos enlistaras un poco o nos detallaras en qué se ¿Cuáles son esos? enfoca esas competencias que ustedes como eje transversal o como eje inicial se esfuerzan porque cada uno tenga el ADN UDI y que sea un profesional con esa marca cuando le toque ejercer. Me encanta que les guste, porque nosotros esto lo trabajamos con pasión, de verdad, de traducir las ODS en algo para nuestros estudiantes. Y te la voy a detallar cada una porque cada vez que hablamos de esto, que estamos este año, el año pasado hicimos el trabajo para que ustedes lo sepan, lo hicimos con nuestros docentes y con nuestro cuerpo administrativo. ¿Cómo hablamos de ODS? ¿Cómo trasladamos de estas competencias y habilidades? Y el trabajo que tenemos este año ya es todo eso que trabajamos en el 2022 materializarlo con nuestros estudiantes en las clases, en las diferentes plataformas y en conjunto con ellos. Entonces, este ADN Udelismo, que ya está de cara, usted lo ven de hecho en nuestras campañas, pues tiene 10 nodos que buscamos competencias y se las voy a enumerar cada una de ellas y les voy a dar una pequeña explicación de cada uno de ellos. Pero lo que quiero que piensen de esas 10 competencias es que independientemente de la carrera que escojan, psicología, derecho, criminalística, necesitamos seres humanos que tengan estas 10 competencias. Y a los que nos están escuchando, que seguramente tienen hijos, y a los que no, pensemos si a nosotros nos hubiera gustado, no importa la carrera, por lo menos haber dicho, yo tengo estas 10 competencias para lo que sea. Y eso los hace seres extraordinarios. Mi caso particular, y me encanta, siempre lo cuento, es mi hija. Yo tengo una hija de 2 años y cuando estábamos en este tema y uno está en ese proceso que es un doctorado, que no existe en ninguna universidad de ser No. padres, que es difícil, ¿cierto? Sí. Entonces yo decía, oiga, esto es espectacular porque yo ¿qué quiero como padre de mi hija que tenga estas 10 cosas. Si mi hija tiene estas 10 cosas, seguramente va a ser un ser extraordinario profesionalmente y se va a desenvolver en la carrera que quiera. O como yo le decía a mi esposa, así no estudie una carrera, el enfoque que ella quiera hacer le va a gustar porque puede que sea deportista. Pues excelente que pueda desarrollar esto. Entonces, ¿cómo son estas 10 competencias que estamos buscando? La primera tiene que ver algo con que nos pasó y se volvió revolucionario y es todo el tema de humanismo digital, acercar a los estudiantes a todo el tema de humanismo digital y es entender ese humanismo digital, cómo se traduce en las carreras y cómo es de importante porque eso no llegó, no fue que la pandemia pasó y ya se nos olvidó. Ya vivimos en este tema de humanismo digital y es algo que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes. Lo otro que es fundamental, que es el número 2, la creatividad, la innovación y el emprendimiento. Eso es fundamental. La creatividad no solamente pensada desde qué cosa es innovadora y qué cosa es diferente, sino para todo lo que se hace, para todo lo que se desarrolla y que sí existe la posibilidad de siempre emprender en cualquier campo, en cualquier profesión,
siempre existe ese propósito y esa característica. El tercero de ellos, que es el pensamiento crítico, imagínense nosotros tener comunicadores sociales sin pensamiento crítico. Entonces muchos dirán, no, eso es lo primero que se le forma, pero es que los contadores o los financieros no importa que tengan pensamiento crítico, error, todos debemos formarnos en un tema de pensamiento crítico para poder tomar buenas decisiones, para poder acompañar las organizaciones y por supuesto, pues para ayudar a las diferentes instituciones a las que representemos. La ética, que es el cuarto, la ética del cuidado y el buen vivir. No solamente la ética desde la que nos enseñan, sino la ética de entender nuestro entorno, el respeto, la responsabilidad, la humildad, ¿cierto? Eso es fundamental en cualquier tipo de profesión. Y el buen vivir, no solamente porque a veces, y hemos discutido mucho eso, se piensa como el buen vivir es como, ay, es la parte fit, la parte de hacer ejercicio. No, el buen vivir es tener el entorno de esa ética de poder cuidar nuestro entorno para estar tranquilos, para, por ejemplo, en nuestro caso que estamos aquí en Panamá, uno sentir que uno tiene una profesión que le está aportando al país y que está ayudando. Entonces, no solamente es vivir fit, que eso es una de las características, pero en realidad son muchas otras cosas más como se pueden desarrollar en esa línea. Lo otro que es apasionante es todo el tema del liderazgo colectivo. Imagínense ustedes, y todo esto ha pasado también, las empresas donde teníamos el tradicional jefe detrás de uno, diciéndole, ya hizo la tarea, ya hizo el ejercicio, vaya y dígale a su Exacto. si ya lo hizo. Eso ya con esta mediación tecnológica, con las personas que también trabajamos por teletrabajo, por las personas que estamos en otros países a veces viajando, existe un liderazgo colectivo y cada vez los cargos, digamos que en vez de ser en escalera, van siendo lineales y es donde todos aportamos. Entonces, para las compañías viene a ser muy importante el tema de trabajar liderazgo colectivo y cómo lo hacemos nosotros con los estudiantes. No es como quién es el monitor de la clase y entonces quién va a manejar el ejercicio, no. Cada quien se hace responsable de una parte del problema que estén a desarrollar y la solución de cada uno va a dar una gran solución. Eso es hoy en día lo que necesitamos la humanidad. De hecho, lo vemos, por ejemplo, en las guerras que hoy en día estamos viviendo. Uno dice, hombre, si tuviéramos liderazgo colectivo, no estaríamos pasando por estas cosas. Entonces, fundamental desarrollar a nuestros estudiantes estas competencias. Desarrollo sostenible, desde todos los aspectos, no solamente desde el tema ambiental, sino también desde el tema del conocimiento, también desde el desarrollo justamente sostenible, desde lo que hago, desde cómo cuido mi entorno, cómo lo desarrollo y cómo lo potencializo en esa línea. El séptimo, que es algo que es clave, competencias lingüísticas. Imaginémonos un abogado que no sepa hacer litigio, pues no sirve. Pero ¿qué hacemos si tenemos un financista si no tiene esa capacidad de comunicación? La misma, no tiene nada que ver la profesión. Es algo fundamental porque en eso se va a desarrollar su defensa de los números, su explicación de por qué tal cosa, tal otra. Entonces, es un tema transversal a todas las carreras que nosotros tenemos en la universidad. La otra, el octavo, que son las nuevas ciudadanías, no solamente nuevas ciudadanías vistas desde la inclusión, porque hoy en día hablamos mucho de eso. Nosotros digamos que tenemos una política de inclusión bastante bonita desde la universidad, desde el tema de género, desde el tema también de movilidad, desde el tema de alguna discapacidad. Bueno, digamos que es una política bien amplia. Pero lo importante es también la nueva ciudadanía, somos nosotros mismos. Entender que yo ya no tengo que ir al trabajo 5 veces a la semana, sino que estoy en mi casa, convivo con mi esposa que también está trabajando ahí. Eso es una nueva ciudadanía, eso se está desarrollando, ¿cierto? Entonces, todas esas nuevas ciudadanías, cómo nosotros como profesionales trabajamos para esas nuevas ciudadanías que tengan un mejor entorno, por supuesto, y adicionalmente, que nosotros como profesionales trabajamos en pro de ellos. Un caso muy lindo que nos pasa con eso es, por ejemplo, nosotros en la Universidad del Istmo tenemos estudiantes que no tienen visión, ¿sí? Y son virtuales. Entonces nos dicen, uy, pero ¿cómo hacen? Hay los mecanismos para hacerlo, ya existe la herramienta para poderlo hacer. De hecho, en Costa Rica, en el año pasado, en el abril del 2022, graduamos a un estudiante en Costa Rica que era cuadraplégico. Y creo que de verdad desde mi experiencia fue lo más lindo ver cómo él terminó su proceso de formación con una universidad. Su sueño siempre había sido ser contador y las universidades no le habían dado acceso porque no tenían las herramientas para Claro. hacerlo. Nosotros le apostamos al estudiante
no solamente porque teníamos la herramienta, sino porque también le íbamos a cumplir un sueño. De hecho, lo becamos al estudiante para que hiciera su proceso y culminar para él en su ensayo de cierre. Él decía que ahora sentía más ganas de vivir que cualquier otro momento. Y eso te dice, oye, estas nuevas ciudadanías Wow. y nosotros estamos para trabajar para ellas. No siempre va a ser fácil, pero hay que entenderlas y ver cómo nosotros desde el campo de la educación lo hacemos ahora, pero seguramente desde cualquier otro campo se puede desarrollar. Una novena que me encanta que la tengamos, que nos critican acá mucho en Panamá, pero que yo ¿Qué? que yo soy el más defensor de que eso no es así, que es el tema de orientación al servicio. Eso es Ujú. clave en cualquier negocio, en cualquier En desarrollo. cualquier profesión. Entonces, a veces nos critican sobre el tema del servicio, sobre el tema de la atención, pero no solamente es el tema del trato, ¿sí? Porque eso es una de las características del tema del servicio al cliente. Es también cómo yo adapte mi entorno. Entonces, por ejemplo, acá en Panamá tenemos espacios muy lindos, mejor diseñados para atender a los clientes. De pronto nuestra idiosincrasia es diferente y no somos tan calidosos, pero es porque así somos. Y hay otras nacionalidades que son diferentes y se respetan. Son esas ciudadanías diferentes. Entonces, el tema de orientación al servicio es fundamental entender, no solamente yo voy a atender bien a Juan y a Larabel y a la gente que está en el entorno, sino yo como también hago que mi entorno esté prestado para que se dé un buen servicio de cara al estudiante y la Exacto. imagen que damos el país. Y yo siempre doy este ejemplo. Siempre que viene a Panamá alguien, voy a decir el presidente de China, la ciudad se ve, o sea, somos punto de referencia. Todo el Exacto. mundo está impecable. Es Ujú. como si nos hubieran bañado a todos con cloros, pero es realidad porque sí lo podemos hacer. Entonces es un momento donde nos unimos para unas cosas como cualquier país en algunos temas o como para otros no, pero en realidad es un tema que hay que trabajar y potencializar y no podemos seguir pensando que entonces porque tenemos una cultura diferente tenemos un mal servicio. Al contrario, lo estamos potencializando y por eso somos un país que se mueve también mucho con el turismo y afortunadamente nos llegan pues muchas inversiones extranjeras para Ujú. potencializar nuestro país. Y el último, Pablo, sí señor. vamos a la pausa y nos trae Bueno, la última competencia. Vamos a un cambio comercial. Estamos hoy hablando con los amigos de la UDELismo. Importante, las competencias que ellos imprimen en el ADN de los estudiantes, interesantes porque todo profesional debe contar con ellas. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos en la fase final de aquí, de tu carrera. Es hora de estudiar en UMESID. Aún contamos con matrículas abiertas en más de 100 programas en diferentes áreas del conocimiento. Puedes estudiar desde cualquier lugar en modalidad virtual. También contamos con sedes a nivel nacional: Panamá, La Chorrera, Santiago, Chitré y David. Para tus clases semipresenciales, escríbenos al WhatsApp 6945-3452. UMESID, Universidad Sin Fronteras. Conoce a uno de los mineros profesionales de Cobre Panamá. Mi nombre es Edwin Salazar, gerente de producción mina. Ingresé a Cobre Panamá en el 2015 como asesor de recursos humanos. Cuando ingresé estábamos en la etapa de construcción, toda la planificación para la formación de los operadores que tenemos hoy en día, todos panameños. Creo que ha sido una trayectoria interesante y enriquecedora de mi parte. Sigue la historia de este panameño en nuestras redes sociales @Cobre Panamá y descubre por qué Cobre es el futuro. La lucha contra el COVID-19 no termina. Mantengamos la alerta ante el incremento de nuevos casos. No olvides lavarte las manos frecuentemente. Mantengamos el distanciamiento físico. Usa la mascarilla en espacios cerrados y en el transporte público. Recuerda completar tu esquema de vacunación. Estas son las barreras efectivas para evitar el contagio del COVID-19. No bajemos la guardia. Gobierno Nacional. Imagina tu futuro y conviértelo en realidad. En UMESID contamos con matrícula gratis, con más de 100 programas a elegir. Somos pioneros en educación virtual. También contamos con modalidad semipresencial. Para recibir más información en nuestra sede en Panamá, escribe al WhatsApp 6945-3452. Matricúlate ya. Somos UMESID.
Conoce a una de las mineras profesionales de Cobre Panamá. Mi nombre es Nancy Melina Lazo Toribio. Todo inició cuando se me presentó la oportunidad de formar parte del grupo de formación. Se me cumplió el sueño, no solamente de ser operadora de equipo pesado, sino que también me dieron la oportunidad de ser entrenadora de uno de los equipos más grandes que llegó aquí a Panamá. De los mayores retos ha sido poder hacerlo bien. Sigue la historia de esta panameña en nuestras redes sociales, @Cobre Panamá, y descubre por qué Cobre es el futuro. La lucha contra el COVID-19 no termina. Mantengamos la alerta ante el incremento de nuevos casos. No olvides lavarte las manos frecuentemente. Mantengamos el distanciamiento físico. Usa la mascarilla en espacios cerrados y en el transporte público. Recuerda completar tu esquema de vacunación. Estas son las barreras efectivas para evitar el contagio del COVID-19. No bajemos la guardia. Gobierno Nacional. Bien, retornamos a tu carrera. Con nosotros Juan Pablo Cardoso, vicerrector de la UDI. Juan Pablo nos hablaba, faltaba la 10ª competencia que ustedes destacan en la universidad. Así es, esa 10ª competencia que estamos hablando de cómo nosotros hemos transformado las ODS en todo el tema del proceso formativo para nuestros estudiantes. En las 10 competencias nos faltaba la última y es algo que se parece obvio, pero no es tan obvio, y es todo el tema de habilidades digitales y tecnológicas. No es solamente pensar en el uso del computador y demás, pues porque eso ya hoy en día lo tenemos, los celulares, las tablets, sino en realidad cómo nosotros hacemos que nuestro trabajo sea mucho más sencillo para los procesos que empleamos en nuestras profesiones. Entonces es como podemos automatizar, cómo usamos, por ejemplo, el tema de la Big Data, ahorita que está tan tendencia al tema de la inteligencia artificial, bueno, pues cómo desde todas las carreras, porque eso nos va a golpear a todas las carreras, se va a enfocar en ese ejercicio. Entonces, esa es nuestra última 10ª, digamos que competencia macro que tenemos dentro de ese ADN de formación. Y en la Universidad del Istmo estamos muy contentos de poder haber hecho ese ejercicio. Nos costó, lo confieso, nos costó el traducirlo, el cómo llevarlo, el cómo interpretarlo, cómo llevárselo también a las personas. Hoy en día también encuentran en nuestra página web un espacio dedicado solamente a esto, de cuáles son los comportamientos que esperamos de cada competencia que tenga nuestro estudiante. Entonces, hoy en día un estudiante que se matricula con nosotros, le decimos, conozca esto, porque esto es el producto final que esperamos que usted tenga independientemente de la profesión que haya estudiado. Y eso es fundamental, porque si seguimos pensando solamente por las carreras, vamos a tener más médicos, más abogados, más enfoques, pero necesitamos tener profesiones de todas, porque es un país que lo requiere, hay ofertas todavía de empleo, tenemos la última cifra que sacaba el gobierno, hay 56,000 técnicos vacantes. Entonces uno dice, hombre, hay oportunidad para poderse formar en otras cosas y en eso Claro tenemos que que trabajar nosotros. Claro. Finalmente, les quiero dar una noticia que es primicia. Ayer recibimos por parte del FCO que eso nos enorgullece no solamente por la universidad, sino también por todo el ejercicio que se desarrolla y el posicionamiento que tenemos en Panamá. Recibimos estar de nuevo en el top 30 de maestrías o MBA del mundo, del mundo, digamos que hispano. Ese ranking, la Universidad del Istmo, que representa a Panamá, quedó en el puesto 22, es la única del país, y es un orgullo compartir con otras universidades de la región, porque nosotros estamos ahí. No, yo a veces le digo, hablamos del equipo, no es la Universidad del Istmo, aquí ya está, es Panamá. Y claro, el país. Panamá ya ahí. Exacto. Gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros hoy. Gracias por compartir un poco sobre lo que avanza, lo que desarrolla la UDI, este tema tan importante que son las competencias. Primero, darle ese primer lugar a esto para entonces entrar en las profesiones. Y felicidades por ese reconocimiento en la posición 3, porque llevan a Panamá, y es como lo dice Juan Pablo, no solamente la universidad, sino que representan al país afuera. Gracias, Juan. Es que le pasa que Juan Pablo nos hipnotiza y el tiempo se nos va. Nos pasa así. Quisiéramos seguir. Y bueno, como siempre decimos, esta es la primera de muchas, Juan Pablo. Tú eres parte
del equipo de tu carrera. Como siempre, Muchas gracias, como siempre, y a todos los que nos escuchan, que los sigan acompañando ustedes, que en verdad son un vehículo espectacular para hablar de educación, y que también nos sigan en nuestras redes sociales, en la Udelismo, la página web, toda la información que quieran recibir nosotros, estamos a disposición para prestarles el mejor servicio. Gracias, gracias. Bueno, llegamos a la parte final de tu carrera. Gracias por estar con nosotros. Que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias y también para ustedes. Feliz fin de semana.